Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren en sus países. Estamos muy contentos de este año iniciar con un programa súper importante de Integrando el Duelo Animal, con una invitada que nos honra mucho que esté aquí con nosotros, aparte de que es una gran profesional, tiene una calidad humana y un amor a los animales increíble. Entonces estamos muy contentos de que Aide Ruiz esté aquí con nosotras. El día de hoy, María Guerrero va a estar tras bambalinas porque se encuentra mal de una gripe, entonces no puede hablar, pero nos va a estar acompañando desde atrás, haciendo que todo este programa funcione. Entonces su energía aquí va a estar con nosotros presente también. Y también les queremos decir que, bueno, como todos ya saben, este programa vamos a hablar de la eutanasia, de todo lo que implica un duelo desde antes, en la eutanasia y después. Elegimos este tema porque nos parece que es un tema súper importante que entendamos, que sepamos y que también nos quitemos muchas dudas que tenemos sobre el duelo. Y que además es un tema que nos toca mucho a los humanos por el tema de que tenemos que tomar una decisión sobre otro ser. Entonces estamos muy contentos de que esté aquí Aide, como lo he dicho. Voy a hablar un poquito antes de que ella inicie ya a hablar, a comentarles quién es ella. Ella es médico veterinario zootecnista, titulada y egresada de la Universidad Autónoma de México. Es la primera y única veterinaria en México con certificación internacional en medicina al final de la vida y cuidados paliativos en animales. Cuenta con una amplia formación en nutrición clínica, acupuntura veterinaria, herbolaria y otros tratamientos holísticos en perros y gatos. Hoy en día su labor profesional se enfoca principalmente en brindar acompañamiento durante la última fase de vida de los perros y los gatos a través de un trato respetuoso, digno, cálido e integral. Creo que es una profesional que integra muchas cosas muy valiosas, muchos saberes importantes para el acompañamiento de los animales. Y bueno, todos los que nos estén aquí viendo en vivo, saquen todas sus preguntas para que ella pueda responderles. Y bueno, le doy la bienvenida y la entrada a Aide para que comencemos a hablar ya de este tema durante esta hora. Bienvenida, Aide. Muchas gracias, Mona. Muchas gracias también, María, que sé que ahí andas. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, gracias. Y algo que también por ahí se me pasó mencionar es que también estamos aquí transmitiendo a través del canal de Cuando el Duelo Pregunta, que son quienes nos hacen el favor de brindarnos este espacio para que todos puedan también tener todas estas enseñanzas de todo lo que podemos compartirles para que puedan continuar el proceso de sus duelos integrando a sus animales. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Gracias, Aide, nuevamente. Y bueno, iniciamos con la parte de cuando el veterinario nos dice, su animalito necesita una eutanasia o está pronto a una eutanasia. Desde allí yo creo que inicia un proceso en el cual el humano empezamos con un shock de cómo, o sea, ya, y la tengo que tomar yo, o desde qué parámetros. Y entonces empieza una dinámica emocional allí de una revoltura que no sabemos realmente y muchas veces he escuchado personas que han dicho, estaba tan en shock que no sabía ni siquiera qué preguntarle, cómo es una eutanasia, cuánto va a durar, dónde va a ser, dice, estaba en blanco. Entonces, desde allí yo creo que inicia un proceso. Cuál es tu experiencia ante este proceso cuando se da la noticia? Claro, depende mucho también de la condición de salud del animalito, porque hay ocasiones en que se empieza a, digamos, como a pensar, a considerar que en algún punto no tan lejano se pueda llegar a realizar el proceso de eutanasia. Esto es cuando el animalito pues ya tiene alguna enfermedad crónica ya avanzada y que con el paso del tiempo pues vamos viendo cómo la enfermedad progresa, ¿no? He observado que en esos casos, aunque la toma de decisión de eutanasia siempre
al menos desde mi experiencia, siempre justamente manifiesta como este estado de, ¿no? Como de shock, como de no creer, no, hasta no querer como creer que ya llegó el momento, ¿no? Incluso aunque haya habido una preparación, ¿no? Previa a todo esto, el hecho de haber, digamos que haber visto la evolución de la enfermedad, interiormente nos empieza a preparar poco a poco justamente para esta noticia. Sin embargo, no es el caso de todos, ¿no? Hay algunas situaciones en que no lo esperamos, ¿no? En que de repente el perrito estaba bien y demás, de repente se empieza a poner mal y en el hospital nos dicen tiene una enfermedad crónica muy avanzada o tiene cáncer, por ejemplo, no tiene cáncer y hizo metástasis a los pulmones, lo que está presentando en este momento es que no sé, el tumor está sangrando y pues está en una situación muy delicada y bueno, se considera el proceso de eutanasia, ¿no? En ese preciso momento, justamente como bien lo comentas, surge pues un estado de shock, ¿no? De no saber qué decir, no saber qué preguntar. Debido a ello, también es bien importante que nosotros desde antes, desde que tenemos a nuestros animales sanos o incluso jóvenes, nos vayamos preparando en este tema de la muerte, ¿no? En el tema de la muerte, en lo que es un duelo. ¿Por qué? Pues porque todos nos vamos a morir. Invariablemente todos nos vamos a morir, tanto humanos como animalitos. Entonces, pues podríamos partir, ¿no? Desde considerar qué es una eutanasia, ¿no? Saber qué es el proceso de eutanasia como tal. El procedimiento de eutanasia es un procedimiento controlado en el que se provoca la muerte de un animalito con el objetivo de dar o poner fin a la mala calidad de vida que se genera como consecuencia de una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Sale? Es un proceso que va a hacer que ya no siga decreciendo la calidad de vida del animalito o que evite que la calidad de vida del animalito pase de un estado de buena calidad de vida a muy mala calidad de vida en un lapso muy corto de tiempo. Esta toma de decisión pues va a depender mucho pues de la enfermedad, ¿no? De la enfermedad y eso varía muchísimo. ¿Qué enfermedades, ahora que hablas de enfermedad, sí es como por decir, casi seguro que va a haber una eutanasia? Porque, bueno, yo entiendo que hay muchas enfermedades, va a depender del grado en el que se encuentre, de la gravedad, pero hay, por ejemplo, he escuchado mucho que dicen las enfermedades renales es seguro una eutanasia o un cáncer segura es la eutanasia. Entonces, desde allí, como, ¿cuáles son los parámetros para como responsables de animales saber cuándo sí sería necesaria ya una eutanasia? Hay que considerar el estado de salud completo del animalito, ya que depende mucho de la enfermedad y depende de cuántas enfermedades tenga. Porque, por ejemplo, podemos tener una insuficiencia renal, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Un perrito que tiene un proceso de demencia senil, ¿no? Que se llama disfunción cognitiva médicamente, pero bueno, el término demencia senil a veces se entiende más. Un perrito con demencia senil ya en estado muy avanzado, que ya da vueltas sobre sí mismo, o sea, ya se encuentra dando vueltas, ya no hace más que dar vueltas, llora todo el día, llora toda la noche, está en un estado de angustia muy, muy extremo, y de repente un día le diagnostican insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, ahí pensaríamos, bueno, lo que lo podría llevar a la muerte sería la insuficiencia renal crónica porque la demencia senil no ocasiona la muerte, la insuficiencia renal crónica sí. Pero si lo analizamos a fondo y vemos que la calidad de vida del perrito realmente está siendo más afectada por la demencia senil que por la insuficiencia renal crónica, que posiblemente esté en etapa inicial, aquí, por ejemplo, no sería la insuficiencia renal crónica la que finalmente nos va a llevar a la toma de decisión de eutanasia, será la demencia senil como tal, ¿no? Entonces, depende mucho de si es solo una enfermedad, en qué etapa se encuentre y sí, porque por ejemplo, a veces pensamos, bueno, acaban de diagnosticar a mi perrito con una insuficiencia cardíaca. No, pero es una insuficiencia cardíaca que recién comienza.
y estamos en mente de que en algún punto puede llegar a suscitarse la eutanasia como consecuencia de esta insuficiencia cardíaca. Y luego a medio camino, de repente aparece otra enfermedad. Y al final resulta que se termina tomando la decisión de la eutanasia por esa otra enfermedad que surgió a medio camino que por la inicial. Entonces, no hay como una respuesta específica para todas. Eventualmente hay enfermedades que por su origen, conforme vayan pasando, sí pueden llegar a ocasionar la muerte. Y generalmente son esas las que suelen terminar antes en eutanasia. Y bueno, como ellas están todas las enfermedades crónico-degenerativas, que pueden ser insuficiencia renal crónica, puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva. No todos los tipos de cáncer ocasionan la muerte, hay algunos cánceres que no ocasionan la muerte, entonces, pero sí hay una gran cantidad de cánceres que pueden hacerlo. Entonces, realmente dentro de estas enfermedades crónico-degenerativas que vayan a ir disminuyendo con el paso del tiempo la calidad de vida del animalito, cualquiera de ellas puede ser partidaria a una eutanasia en algún punto. Pero no quiere decir que si a mi animal le diagnostican una enfermedad particular, vaya a morir de eso necesariamente. ¿Podemos considerarlo mentalmente? Sí, pero al final va evolucionando de manera muy distinta y también depende de qué otras enfermedades tenga mi animalito. Okay. Y por ejemplo, cuando un animalito ya no se puede levantar, pero está bien de todo, sigue comiendo y bueno, sigue, si le ayudas puede ir al baño y todo, no hay signos como de dolor graves, pero ya simplemente va a ser un proceso de estarlo levantando, movilizando. En esto he escuchado muchas personas que a veces los veterinarios les han sugerido eutanasias o la misma persona dice, es que ya no se va a poder mover, quiero que le den una eutanasia. En ese punto, ¿es, por decir, adecuado la eutanasia o es un proceso el cual quizás se adelantó? Hay que considerar cuál sería la causa por la que el animalito no se está pudiendo mover. Hay situaciones en las que le cuesta trabajo moverse, pero no por un dolor en particular, sino que hay, por ejemplo, algún daño neurológico que hace que ya no pueda mover, por ejemplo, las patitas de atrás, ¿no? Pero no presenta ningún dolor. Y otras donde no se puede mover porque hay mucho dolor. Si es como el caso que mencionas, que bueno, tal vez no hay dolor o un dolor bastante controlable, pero su capacidad para moverse ya se encuentra muy limitada. Aquí lo que tendríamos que valorar, una, es considerar su calidad de vida. La calidad de vida se consideran diferentes aspectos. En realidad, no es solamente el hecho, por ejemplo, de que coma, el hecho de que beba agua, ¿no? También hay otras cosas que nos hacen decir si la calidad de vida aún es buena o si ya no es tan buena. Básicamente la calidad de vida es todo aquello que va a hacer que la vida del perrito, del gatito o de cualquier animal sea feliz. Es lo que hace que le dé un sentido a su vida. Cuando esta calidad de vida se va perdiendo como consecuencia de la enfermedad, esto es muy importante para que nosotros lo vayamos observando. ¿Cómo podemos ir determinando esta calidad de vida? Bueno, consideramos diferentes factores. Uno, sí, por supuesto, es si está comiendo, pero no es el principal ni al que se le tiene que dar más peso. ¿Okay? Observar cómo es su nivel de apetito, hay que observar si está hidratándose bien, ¿no? Si está bebiendo suficiente agua, si requiere, por ejemplo, que le estén colocando suero, todo ese tipo de cosas, si está pudiendo respirar bien, por ejemplo, el hecho de que no puedan respirar adecuadamente, eso baja muchísimo la calidad de vida, incluso se ha visto que en humanos el hecho de no poder respirar bien incluso afecta más la calidad de vida que el dolor. Entonces, si está respirando bien, si tiene dolor, en qué nivel se encuentra, si es controlable, si no es controlable, si todavía puede hacer las actividades que le gusta hacer. Por ejemplo, si al perrito le encanta ir persiguiendo su peluche, que cuando tú se lo avientes todavía tenga esa posibilidad de perseguirlo, o si ya no tiene la posibilidad de perseguirlo, que yo pueda adaptar juegos para que pueda hacer, digamos, en el lugar en donde se encuentra, por ejemplo. Todo este tipo de cosas que hacen que su calidad de vida sea buena. De esto va a depender si nosotros tomamos o no la decisión de eutanasia. También en el caso de estos animalitos que ya no se pueden mover, es muy, pero muy importante considerar que van a necesitar un cuidador sí o sí las 24 horas del día. ¿Por qué?
si yo veo que mi animalito tal vez todavía tiene una buena calidad de vida que le podría permitir extender su vida aún más, pero si yo salgo a las 7 de la mañana a trabajar y regreso hasta las 9 de la noche y mi animalito se queda solo en casa, posiblemente el hecho de extender por mucho más tiempo su vida no vaya a ser la decisión más adecuada, porque no podemos dejarlo en casa sin que se mueva durante tantas horas, porque se va a empezar a lastimar. Aquí es bien importante que nosotros consideremos que la mejor decisión está dada en función de qué tanto le va a seguir aportando una buena calidad de vida al animalito. Sí, yo creo que es importante que sepamos todos estos puntos que nos estás comentando y que además también podamos hablarlos y preguntarles a los veterinarios que son su veterinario de cabecera, porque precisamente lo que iniciamos hablando de que no sabemos luego qué preguntar o qué decir, y entonces a veces tomamos decisiones quizás apresuradas porque teníamos desconocimiento, o al revés, tomamos decisiones tarde que en verdad pues nos quedamos con mucha culpa los humanos de por qué no lo hice antes o se quedó sufriendo mi animalito. Entonces, también como que de repente entramos en estos polos de o lo hice antes o lo hice después y entonces empezamos como humanos a tener todo este proceso arduo para el trabajo del duelo ya que partió el animalito. Entonces, en el caso en el cual mucho también he escuchado que dicen que la eutanasia ha sido una eutanasia sumamente tremenda, que fue mega traumático para ellos, que el animalito tardó mucho en partir ya en sí, en desconectarse, y que fue una experiencia terrible que no quieren volver a pasar. En ese caso, ¿qué pudo haber ocurrido? Yo sé que no estamos en el sitio allí donde pasó y no vimos exactamente, pero bueno, de lo que nos cuentan los responsables, a veces es como en esta frecuencia de no quiero volver a tomar una decisión así porque fue horrible. Claro. Depende mucho, no, es imposible realmente saber específicamente cada caso de por qué no fue bien la eutanasia, porque puede no ir bien por una cantidad enorme de variables, realmente, variables que dependen tanto de los medicamentos, de dosis, incluso de la misma disposición del médico, de la enfermedad que tenía el animalito, de si estaba ansioso al momento de administrar el medicamento, por ejemplo. Entonces son una cantidad enorme de variables que pueden inducir en cómo se llevó a cabo este proceso de eutanasia. Aquí lo más importante, o al menos lo que yo considero como más importante, bueno, en principio, algo que recomiendo mucho es que cuando no podamos gestionar una emoción, que en este caso suele ser mucho la culpa, ¿no? Que se maneja mucho en estas situaciones, cuando no podamos gestionar una emoción, cuando esta emoción nos sobrepase, todos tenemos un bagaje de herramientas que ocupamos para gestionar nuestras propias emociones. Y cuando ese bagaje de herramientas no sea suficiente para gestionar una emoción fuerte como lo es la culpa, por ejemplo, es muy importante y algo que yo recomiendo mucho, que se busque asesoría psicoterapéutica. ¿Por qué? Bueno, pues porque es lo mismo que cuando nos lastimamos, ¿no? Por ejemplo, yo voy caminando, me pego en una pierna, tal vez no me pegue muy fuerte, se me hizo un moretón suave, ¿no? Entonces ya me pongo un hielo, me cuido mi pierna y al cabo de unos días estoy como nueva. Está bien, eso sí lo pude gestionar. Pero si yo de repente voy caminando, me caigo de las escaleras y me fracturo una pierna, eso posiblemente yo ya no lo pueda gestionar. O sea, tengo dentro de mis herramientas sí el hielo, puedo ver videos de YouTube sobre cómo ayudarme a sanar una pierna, pero de ninguna manera voy a poder sanar eso. No importa cuántos cursos tome, no importa cuántas charlas dé, ¿no? La pierna va a estar rota y voy a necesitar forzosamente que un médico me vea para que me dé un tratamiento adecuado. Entonces, en el caso de estas emociones que nos sobrepasan, es muy importante que nos animemos a tomar la decisión de buscar este apoyo psicoterapéutico. Dicho esto, bueno, yo no soy experta en el tema de la salud mental humana, ¿no? Pero sí puedo, desde mi experiencia, pues comentarles qué es lo que se puede tomar a partir de estas situaciones que fueron traumáticas. Bueno, una de ellas es aprender a
pedir ayuda, ¿no? Cuando nosotros sentimos que no podemos manejar una emoción, esto lo podemos tomar de aquí, aprender a pedir ayuda externa. Otra cosa que también podemos hacer es hacer un análisis en retrospectiva de lo que ha sucedido, ver qué cosas de las que sucedieron yo pudiera hacer algo para cambiarlas. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo nunca hubiera podido modificar. O sea, yo como papá, mamá del perrito, del gatito, nunca hubiera podido modificar. O sea, si hubo algún inconveniente con la dosis que se administró, si hubo algún inconveniente con el trato que me dio el médico, si hubo algún inconveniente con el entorno, que hacía muchísimo ruido, por ejemplo, ese tipo de cosas no necesariamente son cosas que estaba en mis manos cambiar. O sea, eran cosas que el médico sabe las dosis, el médico sabe cómo trata a las personas que llegan. Son cosas que no estaba en mis manos modificar. Ahora, una vez que yo identifico qué cosas sí estaban en mis manos poder cambiar y qué cosas no estaban en mis manos poder cambiar, yo aprender de esa situación y decir, bueno, tengo otro animalito que tal vez ahorita no está en la misma situación que mi animalito que murió, pero a futuro quizás lo puede estar. Entonces, ¿cuáles de esas cosas que yo puedo modificar lo puedo hacer realmente para ayudar a mi otro animalito en caso de que una situación de cercana a la muerte se suscite? Si está en mis manos no llevarlo al mismo lugar porque no me gustó cómo me atendieron ahí, entonces yo desde antes, desde mucho tiempo antes, empezar a decir, bueno, voy a buscar opciones de clínica. Tal vez ahorita mi perrito está joven y no parece estar enfermo ni nada, o sea, está saludable, pero desde hoy voy a empezar a buscar opciones de clínicas con médicos con los que yo pueda platicar y que realmente yo empiece a sentir esa, digamos, como esa energía como de seguridad que me brinda el médico, porque no nos identificamos, no hacemos, digamos, como ese match con todos los médicos. Pasa hasta cuando vamos con un médico humano, ¿no? Hay médicos con los que sí hacemos como ese clic. Entonces, es importante que nosotros también vayamos investigando esto. Si ya tenemos un animalito que está enfermo y que está próximo a la muerte y yo previamente ya tuve una situación traumática con un proceso de eutanasia, pues es un buen momento a que, bueno, mi animalito ahorita está enfermo, tal vez esté en una fase inicial de la enfermedad, pero yo ya soy consciente de lo que me sucedió en aquella vez y yo no quiero que se vuelva a repetir. ¿Qué cosas puedo hacer que estén en mis manos para poder evitar, procurar que se evite una situación igual? Bueno, voy a empezar a buscar clínicas, voy a empezar a buscar espacios. Es más, el hecho de que ya estés aquí el día de hoy informándote sobre este tema, eso ya es que estás haciendo algo, que ya estás empezando a activar algo para que la situación previa no se repita. Entonces, desde mi experiencia, eso es lo que, pues, una de las cosas más importantes que se pueden sacar de todos estos hechos, que al final, pues sí, desafortunadamente no fueron tal vez muertes como quisiéramos que fueran, pero hay que exprimir lo que nosotros podemos sacar de eso, tomar ese aprendizaje para evitar que la situación que no me agradó en su momento, pues se repita. Sí, es como en esta parte de esta conciencia preventiva, de poder de verdad, como dices, sacar esta parte de luz que tuvo todo aquel dolor también, que claro que nos hubiera gustado quizás que fuera de otra forma, sí, pero también que pudimos aprender de eso y lo podemos modificar para el próximo y no esperar hasta el último instante a que ahorita está súper mal y con quién lo llevo. Y a lo mejor llegamos con el primero que encontramos abierto porque no habíamos previsto con quién, en qué momento podría ser, aunque nuestro animal no esté mal, así como lo comentas, regularmente llegamos en el momento que ya estamos agobiados y a dónde voy. Entonces llego a la primera veterinaria que estaba abierta en ese momento y pues a lo mejor no voy a tener la mejor experiencia, así como lo comentas. Entonces sí es importante, ¿no? Hasta quizás tener una listita de veterinarias 24 horas, que si mi veterinaria es solamente de horarios normales, saber, bueno, cuál veterinario fui, hablé con él, si me gustó y puedo llegar allí con ese veterinario. Exactamente. Tener la opción A, B, C y D, aunque parezca mucho y exagerado,
es mucho mejor tener estas posibilidades para también quedarnos más tranquilos. Y también el hecho de que nosotros sepamos que hicimos todo ese esfuerzo por lograr, ¿no? Como evitar todas estas situaciones que no nos agradan, tener todo preparado para en caso de que el momento llegue, eso también nos da una sensación de paz. Y también ayudan en el proceso de duelo, en el proceso de duelo anticipado. Nos empiezan ya también a preparar mentalmente a elaborar este proceso de duelo. Sí, usualmente, ¿qué es lo que tú notas en los responsables cuando inicia el proceso del duelo ya desde la noticia? Porque, bueno, hay uno antes, cuando la noticia, cuando ya sucede el evento y después. ¿Tú cómo notas que es más o menos la secuencia de las personas con las que tú has acompañado en estos procesos? Pues mira, por aquello a lo que me dedico, generalmente cuando llegan a mí para consulta de medicinas y al final de la vida y los acompañamientos, ya llegan en un proceso de duelo anticipado. Previamente ya comenzaron, ya les dieron una noticia de una enfermedad crónico-degenerativa, generalmente en estado avanzado o moderadamente avanzado. Generalmente ya cuando llegan conmigo ya comenzaron un proceso de duelo anticipado. Y bueno, al menos en mi trabajo como acompañante de todo este camino es justamente informarles lo más que se pueda sobre este camino para que sepan qué esperar, ¿no? He notado que entre más informados estén sobre la enfermedad del animalito, qué es lo que pueden esperar, cómo va evolucionando la enfermedad, de qué forma podemos irnos contactando para que en caso de que vean esto, pues llámenme, ¿no? El hecho de que ellos se vayan sintiendo acompañados durante todo el proceso, que entiendan la enfermedad de su animal, eso ayuda a que el duelo anticipado se vaya yendo de forma más fluida, porque además permite que si uno como médico le va explicando todo el camino de cómo surge esta enfermedad, cómo se desarrolla, qué es lo que puedes ir viendo, ellos ya están mucho más informados en el tema, saben por dónde ir, saben qué observar, e incluso si llegan a notar algo raro, inmediatamente dicen, esto me lo comentaron que pasaba en esta enfermedad y ya sé que esto es normal y que no es causa de ir corriendo. O sea, es como, bueno, no sé, por ejemplo, de insuficiencia renal crónica, ¿no? Que empiezan a orinar mucha pipí, ¿no? Entonces, yo veo que está orinando muchísimo, digo, bueno, esto no es de ir corriendo, tal vez sí es como de continuar dándole un seguimiento con sus estudios de sangre y demás, pero sé que esto no es de ir corriendo al médico, porque ya me platicaron que, bueno, es parte natural de la enfermedad, por ejemplo. Entre más conozcan de la enfermedad, se quedan más tranquilos y el hecho de que estén más tranquilos les permite pensar en otras cosas. Entre esas otras cosas es poder estar con ellos presentes. O sea, no es como, me voy a poner a investigar de la enfermedad porque no me han dicho nada, no conozco nada de la enfermedad y entonces ese valioso tiempo que tiene la persona para poder estar con su animalito, jugando, apapachándolo, pues está ahí leyendo en internet porque no sabe absolutamente nada de la enfermedad, porque solamente le dieron un diagnóstico X y hasta ahí terminó, ¿no? Entonces, el hecho de que como médicos los vayamos acompañando, les proporcionemos toda la enfermedad, la información de la enfermedad, hace que ellos, bueno, ya se sientan mucho más cómodos, mucho más contenidos y puedan aprovechar mayormente el tiempo con su animalito, estando presentes con ellos, disfrutando el momento. Obviamente, si quieren también investigar por su cuenta, está perfecto, pero ya teniendo este acompañamiento, pues se la llevan mucho más tranquilo durante este proceso de el duelo anticipado. Ahora, en cuanto al proceso de eutanasia, ya propiamente en el proceso de la muerte, generalmente hay una carga emocional importante durante el acompañamiento de la eutanasia. Es importante que como médicos lo hagamos de la forma más respetuosa posible y haciéndolo siempre permitiendo que el humano, la familia, se sientan, digamos, con la libertad de poder manifestarse durante todo el procedimiento, ya sea con dudas que tengan o si quieren hacer algo especial para su animalito, ¿no? Por ejemplo, si le quieren leer una carta, si quieren poner música, si quieren poner algún aroma especial, todo este tipo de cosas, es importante facilitarlas porque hacen que el momento se sienta más liviano. Obviamente es un momento con mucha carga emocional,
pero hacen que haya como un poquito más de serenidad. Ayuda, por supuesto, que en el proceso de duelo, porque el hecho de que ellos tengan la libertad de poder mostrar, acompañar a su animal de la forma que ellos sienten con su corazón, eso les ayuda posteriormente. En comparación, así, bueno, se lleva a cabo la eutanasia, y no, señora, no puede, aquí no puede poner música porque está prohibido, por ejemplo. Eso, ¿no? Como que a mí me encantaría poner música y no puedo, y como que se siente aquí en el corazón, ¿no? Entonces, Perdón, o por ejemplo a quien le han dicho, no he escuchado mucho que le dice usted sálgase y solamente yo paso al animal y ya entra cuando el animal ya esté sin vida. justamente eso, exacto, eso no es lo ideal. Sí, por eso es bueno desde antes comenzar a informarnos, ¿no? De cómo llevan a cabo el proceso de eutanasia los diferentes médicos con los que investiguemos, para que nosotros, pues, obviamente si deseamos estar presentes, que estemos presentes, que desde mi recomendación es muy positivo que estemos presentes acompañando al animalito. Y sí, que no nos obliguen a salirnos porque pues, ellos hacen el procedimiento en privado, eso no sería lo ideal. Afecta mucho también en el proceso de duelo posterior. Sí, ahorita está aquí un mensaje de una persona que mañana está por dar eutanasia para su pequeñita. Y bueno, estaba preguntando de qué pautas podías dar, pero ahorita ya estás diciendo varias pautas en las cuales pues es el estar allí presente, es el poner música, el, algo que muchos decimos también nosotros, igual y también tú se lo sugieras, es la parte de pues el despedirse de su animalito, de darle las gracias, de honrarle, de estar coherentes con lo que está pasando y también tener como muy en cuenta de que pues de quien está haciendo el viaje al retorno al origen y quien es el protagonista es nuestro amado animal, no nosotros, porque a veces cambia la dinámica y nosotros estamos acá en nuestra mega emoción y dejamos de lado, de parte, lo que está ocurriendo con nuestro amado animal. Entonces, desde mi parte, yo creo, yo diría esto, que es estar bien presentes, no importa que lloremos, porque vamos a llorar, porque es un ser al que amamos y nos está doliendo, porque pues sabemos que se está yendo esa parte física y que vamos a empezar a integrarlo de otra manera, ya que él haya partido, pero la muerte en sí, del ver que ya desaparece la vida y hace esta transición, pues nos duele. Claro, sí, estar presentes creo que es lo más importante de todo. Podemos preparar cosas, como ya lo mencioné hace un momento, desde música, por ejemplo, pero hay gente también que no quiere música, que prefiere el silencio, entonces eso es perfectamente válido. En realidad yo siempre les recomiendo que escuchen lo que dice su corazón, que lo que les diga su corazón, que ustedes sientan, adelante. Si sienten que poner una canción de Mijares es lo que tienen que hacer en ese momento, háganlo. Y se los digo de verdad con todo el corazón, o sea, lo que ustedes sientan, eso es perfectamente válido. Poner música, poner algún aroma, traer flores, preparar incluso un pequeño nicho, por ejemplo. Hay quienes compran florecitas, preparan un nicho con una camita, con su camita favorita, por ejemplo, para colocar ahí el cuerpecito después de que ya murió el animalito. También hay quienes hacen, por ejemplo, cuando van a trasladar el cuerpo para el proceso de incineración, he tenido clientes que les hacen una cajita, ¿no? Y la cajita la forran con flores, le ponen una camita también muy suave. Todo este tipo de cosas ayudan para prepararnos para todo lo que va a suceder, y también dentro del proceso de duelo nos ayudan a poder hacer cosas para poder ir sacando también estas emociones. Llorar con ellos también es algo maravilloso. Obviamente, en tanto no los retengamos de no te vayas, por favor, quédate, que eso sí no sería lo mejor, pero llorar de tristeza, entendiendo obviamente que pues los vamos a extrañar, llorar con ellos, no porque el hecho de que sean animales no quiere decir que sean seres frágiles. El hecho de que nosotros lloremos con ellos también les ayuda a ellos a poder gestionar sus propias emociones. Ellos saben que estamos tristes. Si nosotros nos aguantamos las lágrimas y los estamos abrazando, aguantándonos las lágrimas,
Ellos no entienden por qué, no saben por qué. Por un lado, te sienten triste, pero por otro te ven como con el rostro así serio, sereno, ¿no? Y ellos saben que estás triste. Entonces, llorar con ellos es perfectamente sano, perfectamente saludable para ambos. Entonces, manifestar nuestras emociones y como lo decía Mora hace un momento, estar presentes es lo principal. Estar presentes, estar aquí, estar viviendo con tu animalito ese momento, justamente en el proceso de eutanasia, estar tú con tu animalito. Y justamente, bueno, parte de la labor del médico es eso, que no necesites tú que puedas estar con tu animalito mientras el médico lleva a cabo el procedimiento de la forma más amable posible para que tú solamente te concentres en estar con él o con ella. ¿Y tú qué sugieres? ¿Que sea mejor la eutanasia en casa o en la veterinaria? 100% para mí es muchísimo mejor que se pueda realizar en casa. Es un ambiente mucho más íntimo, que permite que las emociones fluyan de forma mucho más natural. También es mucho más cómodo para el animalito porque está en un lugar que es, pues, de confianza, en un lugar que le inspira tranquilidad, con aromas que conoce. No hay sonidos externos, no hay ruidos ajenos a la situación. Entonces, desde mi experiencia y lo que he visto es que cuando se realiza en casa es mucho más amable, es mucho más, sí, mucho más íntimo, pues. Obviamente también hay situaciones en las que se tiene que realizar en la clínica veterinaria por uno u otro motivo, en cuyo caso no quiere decir que esté mal. O sea, si en algún momento se tiene que realizar y por un motivo u otro se tiene que realizar en la clínica, está bien. Es importante considerar que también los animalitos, ellos deciden en qué momento irse, en qué momento mueren. Entonces, ellos por algún motivo eligen morir en la clínica y también hay que respetarlo. Si nos toca un proceso de eutanasia en la clínica, podemos ver también la forma de hacerlo lo más, digamos, lo más nuestro posible, ¿no? Comentarle al médico si nos da chance de que podamos ocupar un consultorio específicamente para eso, ¿no? Que nos dé chance de cerrar la puerta, si tengo mi celular y tengo ahí música relajante y quiero poner la música relajante, darles chance que nos den unos minutos, por ejemplo, para estar con ellos, para despedirnos si es que todavía no nos hemos despedido, o a veces ya nos despedimos y simplemente queremos unos minutos con ellos. Y también está bien. Entonces, pedirles que si nos pueden dar unos minutos, si así lo sentimos, por supuesto. Básicamente es hacer el lugar tan nuestro como nos sea posible. No va a ser exactamente igual estar en casa, pero sí hay posibilidades de que pues podamos hacerlo lo más armónico, lo más tranquilo posible. Y cuando, por ejemplo, han llevado un proceso ya así en el cual ya vinieron procesando de que el animalito pues ya va más hacia otro plano, que ya va degenerándose su cuerpito y demás, y que ya empezaron, ya hicieron la parte de la eutanasia con toda esta parte más sostenida, más entendida, en casa y demás. Después de la partida del animalito, ¿te buscan o has podido hablar con ellos y te dicen, por ejemplo, cómo están habiendo llevado un proceso como más arropado, no solito así de tuve que decidir en el momento y no sabía ni con quién y no sabía ni qué era una eutanasia, no entendía y toda esta revolución que se genera, que regularmente así llega, ¿no? A veces sí alcanzamos a planificar, pero muchas veces es de así. Claro, sí, es cuando todo el proceso es llevado, acompañado, y también igual cuando me ha tocado que es literal, tengo la consulta y el proceso de eutanasia ya es en 2 días, 3 días o a veces una semana. O sea, realmente nunca se puede saber cuando llega el proceso de muerte. Generalmente yo suelo preguntarles cómo se encuentran y como yo no soy especialista en el área de salud mental y yo propiamente no brindo el acompañamiento posterior de duelo, yo lo que suelo hacer es que los refiero con alguien que es de toda mi confianza. O sea, les comento que en caso de que lo requieran, bueno, obviamente que entendiendo que el proceso de duelo es un proceso pues difícil, es un proceso doloroso, que en caso de que lo requieran, con muchísimo gusto les puedo proporcionar
los datos de una psicoterapeuta especialista para acompañamiento de duelo, que es de toda mi confianza y con la cual pueden darle todo el seguimiento. Esto lo hago justamente porque como no es mi área, esa específicamente, y no quisiera, como yo no me especializo en manejo de emociones y todo esto, no me gustaría invadir esa parte, porque pues ya hay especialistas en esa área. Entonces me gusta que pudieran ser tratados con alguien que tiene una experiencia mucho mayor en este tipo de situaciones. Pero sí, es lo que yo suelo mencionarles en caso de que lo requieran, con mucho gusto les proporciono la información de una profesional. Sí, porque algo que, por ejemplo, te estaba pensando es, también algo que hemos notado es que cuando el proceso de la eutanasia ya para tomar la decisión o todo esto y ha sido como más pues sí, en seguimiento, por decirlo así, que ha estado acompañado por un veterinario, por ejemplo, como tú, un comunicador, una doula, y la misma persona ha estado trabajando también su proceso de lo que le está ocurriendo con la partida del animalito. El duelo, claro que está, pero es un duelo más, pues no quiero decir ligero, porque los duelos no son ligeros, sino lo puedes como llevar Sí, más más, fluido, ¿no? Un duelo más más fluido, fluido. sí, más fluido, con todo y lo que conlleva el duelo, que siempre pues nos va a doler, pero es como más fluido. Entonces sí es en esta parte del que podamos también tomar atención ya de lo que está ocurriendo en el momento y tomar cartas en el asunto, no solo para el animalito, sino también para nosotros, porque somos un conjunto y ellos también, como hablabas hace un rato, sienten esta emoción de pues, lo que nos está ocurriendo, y entonces pues vamos acompañándonos en este proceso de despedida, que el animalito pues también se empieza a despedir de nosotros. Así, entonces, a mí me parece muy importante. Y algo también a preguntarte, que ya veo que se nos está pasando el tiempo volando. Muchas personas piensan que en la eutanasia hay sufrimiento o en la muerte natural hay un sufrimiento del animal. ¿Es así? Bueno, para empezar hay que definir qué nos referimos con sufrimiento. Al menos la forma en la que yo lo manejo es que el sufrimiento es una retroalimentación autoinducida de algún malestar físico, mental o emocional. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo. A mí me duele la panza, ¿no? Entonces, tengo un dolor de panza, tal vez porque me tomé un café en la mañana antes de desayunar y ya sé que me genera un poco de malestar estomacal, ¿no? Entonces, me duele la panza, identifico el dolor y hasta ahí llega. Yo continúo haciendo mis actividades del día a día, voy a ver a mis compañeros de trabajo, platico con ellos, hago mi vida normal. El dolor que me estoy sintiendo no es sufrimiento, solo es dolor. Ubico que está el dolor, pero no va más allá de eso. ¿En qué momento se vuelve sufrimiento? Cuando yo empiezo, ay, me está doliendo otra vez el estómago, ¿y ahora qué? Yo pensé que ya no me iba a doler nunca, tanto que me gusta el café, ya no lo voy a poder tomar nunca, me choca, no voy a poder trabajar bien, voy a estar de malas todo el día, pum, pum, y empiezo a nutrir esto, nutrirlo. Entonces empieza este proceso de retroalimentación autoinducida para hacer el malestar que ya tengo más grande. Entonces, eso es el proceso de sufrimiento. Y eso es meramente humano. Los animales no lo hacen. Los animales no, ay, le duele la patita y, ay, me duele la patita, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no voy a poder correr y mi humano ya no me va a querer. Y no hacen esto. Entonces, en el caso de animales, al menos yo no ocupo el término sufrimiento porque al ser esta retroalimentación autoinducida, lo considero algo propiamente del ser humano. Los animales están como mucho más allá de todo esto, ellos no empiezan a darse vueltas en la cabeza para generarse más incomodidad, si ya de por sí tienen dolor y empiezan a... No. Entonces, yo lo manejo desde un punto de vista de calidad de vida. De manera que el proceso de eutanasia no se lleva a cabo cuando hay sufrimiento, sino cuando la calidad de vida ya no es buena. No sé si se note la diferencia. Son Sí. cosas totalmente distintas. Ahora,
Hablando propiamente de la eutanasia, si la eutanasia pudiera generar alguna incomodidad propiamente, algún malestar que le haga sentir pues una incomodidad física, una incomodidad emocional o una incomodidad mental. El proceso de eutanasia como tal, para que pueda definirse como eutanasia, tiene que realizarse mediante procedimientos específicos, que ya vienen incluso estandarizados. O sea, son procedimientos específicos para hacer que el animalito la pase de la forma más ligera posible durante todo el tiempo que dure este procedimiento. Es muy variable cómo se realice, ya que no todos los médicos tienen el mismo protocolo, pero dentro de estos protocolos hay cosas que son muy similares. Entonces, dependiendo mucho de la forma en la que se haga, es la forma en la que reacciona el animalito. Propiamente, bueno, a ver, les voy a poner un ejemplo de cómo lo realizo en mi caso. Yo lo hago de 2 pasos. Uno, que es un anestésico previo, y el siguiente, que es un anestésico con el que ya se provoca la muerte. El anestésico previo es un piquete, ¿ok? Eso sí puede generar incomodidad. ¿Por qué? Porque es un piquete y a todos nos genera incomodidad un piquete. Es incómodo, sea el piquete que nos pongan. Entonces, eso es lo más de incomodidad que pueden llegar a sentir en el caso del protocolo que yo ocupo. Es el piquete, es la incomodidad del piquete, pero empiezan a quedarse dormidos, se quedan profundamente dormidos. Entran en un espacio de anestesia sumamente profundo y ahí ya no sienten absolutamente nada desde ese momento. Es un momento de anestesia en el que incluso se podría llegar a hacer una cirugía y el animalito no sentiría absolutamente nada. Entonces, partiendo de aquí, ya lo siguiente que hago es realizar pues todo el canalización, demás, todo lo demás que yo tenga que hacer. El animalito ya no lo siente en absoluto. Yo lo hago de esta manera porque justamente toda la manipulación que se pueda llegar a hacer después no genera ningún tipo de angustia, no genera ningún tipo de estrés, no hay que agarrar al perrito para canalizarle la patita y detenerlo, no, porque ya está completamente dormido. Y esto tiene un beneficio, el hecho de que además de que está tranquilo, está profundamente dormido y permite que la persona que está con el animalito pueda estarlo abrazando, que esté tranquilo. Hay ocasiones en que incluso me han dicho, uy, ya tenía días que no dormía así porque tenía mucho dolor o porque tenía mucha incomodidad, ¿no? Entonces eso también hace que como que baje la tensión y se mantenga pues tranquilidad por parte de todos los que se encuentran en el lugar. Luego viene el procedimiento ya propiamente de la eutanasia, de inducir la muerte. Esta inducción de muerte se realiza con un anestésico. Este anestésico, que es el anestésico que se ocupa en el 99.9% de los casos de eutanasia, este anestésico se eligió específicamente por la forma en la que trabaja, por eso exclusivamente. ¿Por qué? Porque es un anestésico muy especial, que cuando genera la muerte hace que lo primero que se apague sea el cerebro. Entonces, administramos este medicamento, en primera fase lo que hace es profundizar más la anestesia. Conforme se va administrando más medicamento, la anestesia se sigue profundizando más al grado que apaga el cerebro. Es como si yo le diera un clic al botón de encendido y apagado de luz, lo que hace es apagar la luz, apaga el cerebro. Lo primero que se apaga es el cerebro, pero nosotros todavía no nos damos cuenta porque todavía sigue respirando y el corazón sigue latiendo. Una vez que se apagó el cerebro, el animalito ya no siente absolutamente nada. De hecho, nosotros podríamos decir que ahí ya hubo muerte cerebral. Posterior a ello, lo siguiente que se detiene es la respiración. Para cuando la respiración se detiene, el animalito ya tuvo muerte cerebral. O sea, de por sí ya no sentía con el proceso de anestesia. Con el proceso de muerte cerebral, mucho menos va a sentir absolutamente nada. Se detiene la respiración y lo último que para es el corazón. Generalmente cuando se da el aviso de que el animalito ya murió es porque escuchamos que el corazón ya se detuvo. Ninguna de estas partes, ni cuando se detiene el corazón ni cuando se detiene la respiración, el animalito la siente, porque está en un proceso ya de anestesia súper profunda y el cerebro también ya se encuentra apagado. Entonces, realmente, al menos con este protocolo, que es el que yo manejo,
Lo único que sienten es el piquetito inicial del primer proceso de anestesia, que es lo único que más duele. Fuera de ahí ya no sienten absolutamente nada. Y bueno, obviamente pues hay sus variaciones. Depende también cómo los médicos, como otros médicos lleven a cabo sus protocolos. Sí, a mí la única vez que me ha tocado vivenciar una eutanasia y que ha sido no de un animalito mío, sino de un animalito que yo estaba dando acompañamiento, fue así precisamente como tú lo mencionas y fue sumamente en paz, sumamente tranquilo y el veterinario fue muy respetuoso, con mucho tacto también en las cosas que decía. Entonces, yo creo que es importante nuevamente volviendo a esta parte, ¿no? Del prevenir y del ir entendiendo cómo es una eutanasia, qué es una eutanasia, cuándo es importante ya dar una eutanasia y no esperarnos hasta último momento donde quizás el animalito sí va a tener la va a pasar mal, no un sufrimiento, sino que la va a pasar mal porque nosotros hicimos o postergamos cosas para que el animalito siguiera más, ¿no? Tenemos ya poquito tiempo, pero si nos puedes contestar esta parte, por ejemplo, de cuando decimos, bueno, sí está malito, pero mejor al ratito, despuesito lo llevo. Yo creo que con la muerte no hay tiempo de espera. La muerte dice es ahora y es ahora. Entonces, sí, allí, ¿qué nos puedes decir? Sí, hay muchas veces en que llega a suceder esto, cuando ya lo vemos mal y una parte de nosotros nos dice que ya es momento, pero también puede entrar una parte de negación en la que no queremos, ¿no? Y es entendible, porque es una decisión muy difícil. En estos casos siempre es importante igual tener comunicación con nuestro médico. Yo soy muy partidaria de que tengan comunicación con alguien que se especialice en brindar acompañamientos al final de la vida, por ejemplo, una doula, por ejemplo, igual psicoterapeuta o alguien que te pueda guiar en este proceso, porque lo hace mucho más llevadero y te hace posiblemente ver cosas que necesariamente tú no estás viendo por el proceso de angustia, ¿no? El proceso de angustia en el que te encuentras en ese momento. Algo que yo recomiendo mucho justamente para evitar que esto suceda, ¿no? Que nos esperemos mucho y mucho y mucho, es procurar mantenernos, por ejemplo, los ejercicios de meditación ayudan mucho, ¿no? Para centrarnos, porque el hecho de que nosotros nos sintamos confundidos, nos sintamos abrumados, eso hace que todas nuestras emociones se disparen. Entonces, a veces el animalito ya tomó la decisión de morir y nosotros no lo estamos escuchando porque estamos angustiados de perderlo, porque estamos preocupados, no sabemos qué hacer. Entonces, yo lo veo como si fuera, no sé, como si tuviéramos unos lentes, ¿no? Entonces, tengo al animalito enfrente de mí que me está diciendo, mamá, papá, estoy listo, ya me quiero ir. Pero por otro lado, estoy yo súper estresada, angustiada, y entonces es como si mis lentes empezaran a empañar. Toda esa angustia, ese estrés, esa confusión, es el paño que se pone en mis lentes. Y me está impidiendo ver lo que mi animal me está diciendo. Entonces, ¿de qué forma puedo empezar a desempañar mis lentes? Bueno, empezando a centrarme. Ok, sí, puede ser que sienta angustia y demás, pero a ver, vamos a hacer todo eso un poquito a un lado. ¿Es importante que lo trabaje? Sí, es importante que emocionalmente lo trabaje, pero vamos ahora a sentarnos, ¿no? La meditación, por eso les comento, ayuda mucho en esto para volver a nuestro centro, ¿no? De quitar no hacerle caso a estas emociones, sí van a estar ahí, van a dar vueltas, pero lo importante es que nos metamos en nosotros mismos, hacer ejercicios de respiración, meditación, poniendo atención a nuestra respiración, algo tan simple puede ayudarnos a centrarnos. Y una vez centrados, hay momentos en los que ese paño se quita tantito. No quiere decir que ya con una meditación se quite para siempre, no. Pero como que un momento se limpia y cuando abrimos los ojos, hacemos esa conexión y nos damos cuenta que ya es el momento. Entonces, esto nos ayuda mucho, justamente para tomar la decisión en el momento en que mi animal me lo está indicando y respetar también esta decisión. Sí, eso es súper importante, ¿no? Poder en este pequeño como flash
de neutralidad que nos viene después de que nos quedamos un poquito quietos, conectarnos con aquel ser con el que hemos tenido una historia tan amorosa y aún con nuestro dolor, darle un sí al acompañamiento del partir, del haber cerrado su ciclo, que entiendo que es muy difícil porque regularmente también escuchamos la parte de ¿quién soy yo para quitarle la vida a mi animal? Y hay una culpabilidad de repente del yo maté a mi animal. Sí. Claro, pero bueno, ahí también podríamos considerar, es que tomamos decisiones todo el tiempo también para mantenerlos vivos. ¿Y quiénes somos nosotros para mantenerlos vivos también? En realidad, es una cuestión, más allá de eso, es una cuestión de escucha, de aprender a aceptar que la vida y la muerte son igual de importantes, igual de importantes. Los nacimientos y las muertes tienen el mismo nivel de importancia. Y como tal, lo principal es tener esta conexión con nuestro animal, porque créanme que ustedes son los únicos que van a poder tener esa conexión con el animalito. Ni su veterinario, ni acompañantes, nadie. Nadie va a poder tener esa conexión tan especial con su animalito como la tienen ustedes. Y está en ustedes poder realmente sentir eso que les quiere decir. Entonces, nosotros como médicos podemos ser especialistas en el área de medicina, pero ustedes van a ser especialistas en el área de Fido, en el área de Panchito, de Chuchita, ¿no? De sus perritos, ¿no? Entonces, ustedes van a ser especialistas en su animalito. Y como tal, esta decisión final la tienen que hacer ustedes escuchándolo, sintiéndolo en el corazón. Y esto también va a ayudar a que la culpa, pues, se disipe, porque realmente la culpa no tiene una razón real de existir. La culpa puede durar 20 segundos, no 20 segundos para que nos permita observar tal vez algo que queramos ver de nosotros, pero fuera de ahí, tendría que irse para que nosotros podamos vivir un duelo fluido. La culpa, más allá de eso, realmente no sirve, no tiene una utilidad, un beneficio, ni para ti, ni para tu animalito, ni para absolutamente nada. Exactamente, Aide, muchas gracias. Y bueno, quisiéramos seguir hablando contigo, súper interesante, todo muy desde el corazón y muy claro. Además, creo que a muchos les ha ayudado, a todos los que han estado aquí entre que preguntas y entre que están escuchando. Y bueno, el tiempo se nos fue volando, Aide. Te agradezco muchísimo haber estado aquí. Aquí ya pusieron tus redes, pero si nos quieres decir también cómo te pueden contactar, quizás aparte de las redes o solo por las redes, para las personas que estén interesadas en tomar un seguimiento contigo o alguna sesión de consulta para sus animales, si no lo puedes compartir. Claro que sí, bueno, me pueden encontrar en las redes que están publicando abajo o también en mi sitio web, que es aideruiz.com. Es www.aideruiz.com. Aide, así como lo ven escrito ahorita en la pantalla, H-A-I latina de Ruiz.com, y ahí pueden encontrar toda la información de cómo contactarme. Aide, muchísimas gracias. Seguramente te vamos a volver a invitar porque tienes mucho para compartirnos y además, bueno, se nota todo tu amor también por lo que haces, por los animales, y eso es súper importante en un profesional y más tratando en el último tiempo, que es un honor poder acompañar a aquellos seres en el último momento, en el último trance, y a los humanos también, que bueno, seguimos siendo animales también los humanos, pero con procesos un poquito más arduos por nuestra parte mental, pero nuestro acompañamiento para ambos, lo que tú haces me parece que es fantástico y pues una bendición, ¿no? Para quien llegue, para que pueda en verdad vivir más fluidamente sus procesos. Pues te agradecemos nuevamente. Ahora voy a dar en todas lo que viene de los programas. Los esperamos el día 22 de enero. Tenemos el próximo Animal Death Café para todas las personas que estén vivenciando duelos. Allí es un espacio que ya todos saben que tenemos ya un año y tantito llevándolo y estamos muy contentos pudiendo acompañar a varios en todo este proceso.
y que puedan entrar y hablar y transformar de sus procesos. Será el 22 de enero, domingo. Estaremos allí por las redes también, lanzando la información, y también los invitamos al próximo programa de Integrando el Duelo Animal, donde tendremos de invitada a Raquel Román, donde nos va a hablar sobre el duelo con los animales perdidos, que es otro tema también que es muy arduo, un duelo con los animales perdidos. Entonces, los esperamos aquí con mucho gusto de poderles compartir todo lo que podamos para que sus duelos sean más fluidos, más arropados, más llevaderos. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, en @animaldeadcafé, y también en Facebook estamos también como Animal Dead Café. Y le damos las gracias también a Cuando el Duelo Pregunta por abrirnos este espacio para estar aquí presentes. Les damos las gracias, gracias Aide, gracias María Muchas gracias, gracias a ustedes y a todos los aquí presentes. Gracias Aide, gracias María. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto estoy atenta a mis redes por si quieren preguntarme algo por ahí, con mucho gusto. Muchas gracias Aide, gracias a todos, gracias María y María Lía que estuvieron allí detrás también. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bye. Bye, gracias.